Hola amigos, continuamos con la lectura detenida y atenta de la ética demostrada según el orden geométrico. Nos quedamos en la proposición 41 de la segunda parte. Vamos a por ello, vamos a disfrutar de esta lectura. Bien, dice así, proposición 41. El conocimiento del primer género es la única causa de la falsedad. En cambio, el del segundo y del tercero es necesariamente verdadero. Supongo que recuerdan ustedes lo que veíamos en la proposición 40, y ahí decía que hay tres tipos de conocimiento, decía Spinoza. Los de primer género, que son aquellos que tienen que ver con la opinión, con la imaginación, con experiencias captadas por los sentidos y que por tanto son vagas, experiencias vagas, no muy nítidas. Luego para Spinoza está el segundo género de conocimiento, que es el que tiene que ver con la razón. Son las ideas adecuadas, tener ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Y en tercer lugar, hablaba Spinoza de ese tercer tipo de, o tercer género, mejor dicho, de conocimiento, que él denominaba la ciencia intuitiva, que consiste en tener ideas de los atributos de Dios. Entonces, esta proposición 41, ¿cómo la demuestra? Dice, en el escolio precedente, que es lo que acabo de explicar, hemos dicho que al primer género de conocimiento pertenecen todas las ideas que son inadecuadas y confusas. Y por tanto, este conocimiento es la única causa de la falsedad. Hemos dicho además que al conocimiento del segundo y del tercer género pertenecen las ideas que son adecuadas y por tanto esto es necesariamente verdadero. Bien, vamos a ver ahora la proposición 42, que dice, el conocimiento del segundo y del tercer género y no el del primero nos enseña a distinguir lo verdadero de lo falso. Demostración. Esta demostración es evidente por sí misma, pues quien sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso debe tener una idea adecuada de lo verdadero y de lo falso, es decir, conocer lo verdadero y lo falso por el segundo o el tercer género de conocimiento. Ya sabéis, segundo género, la razón. Tercer género, la ciencia intuitiva. Esos son los dos géneros importantes para Spinoza. Ya sabéis, él es un racionalista. La razón, la intuición son fundamentales, son más importantes, tienen prioridad sobre los sentidos, el tacto, la vista, el gusto. No, los sentidos nos pueden engañar. Luego, es cierto, llegan los empiristas y dicen que los sentidos es lo más importante. Que no hay nada que esté en el intelecto si antes no ha estado por los sentidos. Eso es evidente. Bien, pero con Spinoza, con Descartes, con Leibniz, la razón es lo fundamental. Y la intuición, aquí habla Spinoza de la intuición de Dios o de los atributos o de ideas de los atributos de Dios, está bien, ¿no? La intuición es aquello que se te presenta como claro, como evidente, sin mediación alguna, tal cual, pum, ahí está una verdad. Y eso dice Spinoza que es en cuanto a Dios. Dios se te presenta ahí clara, distintamente, sin mediaciones. Ahí está, tal cual. Bien, proposición 43. Quien tiene una idea verdadera sabe al mismo tiempo que tiene una idea verdadera y no puede dudar de la verdad de la cosa. Demostración. Idea verdadera en nosotros es aquella que en Dios, en cuanto que se explica por la naturaleza del alma humana, es adecuada. Supongamos, pues, que se da en Dios en cuanto que se explica por la naturaleza del alma humana la idea adecuada A. Esta idea también se debe dar necesariamente en Dios. De esta idea también se debe dar necesariamente en Dios una idea que se refiere a Dios del mismo modo que la idea A. Ahora bien, la idea A se supone que se refiere a Dios en cuanto que se explica por la naturaleza del alma humana. Luego también la idea de la idea A debe referirse a Dios
de ese mismo modo, a saber, esta idea adecuada de la idea A estará en la misma alma que tiene la idea adecuada A. Por consiguiente, quien tiene una idea adecuada, o sea, quien conoce verdaderamente una cosa, debe tener al mismo tiempo una idea adecuada, es decir, un conocimiento verdadero, esto es, como es evidente por sí mismo, debe estar al mismo tiempo cierto en su conocimiento. ¿Cuál es el escollo de todo esto? En, la proposición 2 de la segunda parte he explicado qué es la idea de la idea. ¿Recuerdan ustedes? Pueden ir a los vídeos anteriores. ¿Qué es la idea de la idea? Y los audios también, ahí está explicado, ¿no? Pero hay que señalar que la proposición anterior es bastante clara por sí misma, pues nadie que tiene una idea verdadera ignora que la idea verdadera implica la máxima certeza, ya que tener una idea verdadera no significa sino que se conoce una cosa perfectamente, o lo mejor posible. Y nadie en absoluto puede dudar de ello, a menos que piense que una idea es algo mudo, cual pintura en una tabla, y no un modo del pensar, a saber, el mismo entender. Pues yo pregunto, ¿quién puede saber que entiende una cosa si no la entiende primero? ¡Hala! Esa pregunta. ¿Tú puedes saber que entiendes una cosa si no la entiendes primero? Claro, aquí Spinoza está yendo a lo más básico, a lo más evidente. Es como Descartes, es un ejercicio muy cartesiano, esta geometría que intenta hacer Descartes de las pasiones, de Dios, del conocimiento. Vamos a lo más seguro, vamos a destruirlo todo, vamos a los conceptos más claros y a partir de ahí empezamos a construir. Por eso dice algo que es una obviedad. ¿Quién puede saber que está cierto de una cosa si primero no está cierto de ella? Además, ¿qué puede haber más claro y cierto que la idea verdadera que sea norma de la verdad? Ciertamente, así como la luz se manifiesta a sí misma y a las tinieblas, también la verdad es norma de sí misma y de la falsedad. ¿De acuerdo? Aquí hay unas reminiscencias también platónicas con ese mito de la caverna, luz, tinieblas, la luz como metáfora de la verdad. ¿De acuerdo? Y aquí está diciendo, bueno, pues la luz se basta a sí misma, ¿no? La luz se manifiesta a sí misma, la verdad se manifiesta a sí misma. No necesitamos de otra entidad para dar cuenta de la realidad de la verdad, de la realidad de la luz. Están ahí y punto. Y con esto, prosigue Spinoza, pienso haber contestado a estas preguntas, a saber, si la idea verdadera solo se distingue de la falsa en cuanto que se dice que concuerda con su objeto ideado. ¿Acaso la idea verdadera no posee entonces más realidad o perfección que la falsa, puesto que solo se distinguen por una denominación extrínseca? Ni por tanto tampoco un hombre que tiene ideas verdaderas posee más perfección que el que solo las tiene falsas. Además, ¿de dónde proviene que los hombres tengan ideas falsas? Y finalmente, ¿por qué medio puede alguien saber con certeza que tiene ideas que concuerdan con sus objetos ideados? A esas preguntas pienso que ya he contestado. Pues en lo que concierne a la diferencia entre la idea verdadera y la falsa, consta que aquella se relaciona con esta como el ser con el no ser. ¿Eh? La diferencia entre la idea verdadera es como el ser y la idea falsa es como el no ser. En cambio, las causas de la falsedad las he mostrado con toda claridad y a partir de ahí está claro también en qué se diferencia un hombre que tiene ideas verdaderas de aquel que no las tiene más que falsas. En cuanto a lo último, a saber por qué medios puede un hombre saber que tiene una idea verdadera que concuerda con su objeto ideado, acabo de mostrar de forma más que suficiente que eso solo procede
de que tiene una idea que concuerda con su objeto ideado, es decir, de que la verdad es su propia norma. Añádase a todo ello que nuestra alma, en cuanto que percibe verdaderamente las cosas, es parte del entendimiento infinito de Dios. Y por tanto, es tan necesario que sean verdaderas las ideas, claras y distintas del alma, como las ideas de Dios. Fantástico esto que dice Spinoza, ¿de acuerdo? Fantástico. El alma, ¿no? El alma como, volvemos otra vez a la idea sustancial, Deus sive natura, Dios o naturaleza, la naturaleza es Dios, Dios es la naturaleza, nuestra alma en cuanto que percibe verdaderamente las cosas, es parte del entendimiento infinito. Nosotros en cuanto personas que según Spinoza tiene ese alma, o que somos alma, somos esa sustancia única para Spinoza, somos entendimiento infinito. Esto también es muy hegeliano, es decir, Dios se sirve de nosotros para hacerse presente en el mundo y entenderlo y comprenderlo y tener conciencia de sí. Eso es muy hegeliano. Spinoza, antes que Hegel, habla de esto, de el alma como parte del entendimiento infinito. Bien. La proposición 44. Dice aquí, no pertenece a la naturaleza de la razón contemplar las cosas como contingentes, sino como necesarias. No pertenece a la naturaleza de la razón contemplar las cosas como contingentes, sino como necesarias. Claro, porque no conocemos las verdaderas causas de lo que sucede, digo yo, ¿no? O sea, no pertenece a la naturaleza de la razón contemplar las cosas como contingentes, sino necesarias. Demostración. A la naturaleza de la razón pertenece el percibir las cosas con verdad, a saber, como son en sí. Esto es, no como contingentes, sino como necesarias. Y el corolario 1 dice, de aquí se sigue que solo de la imaginación depende que contemplemos las cosas como contingentes, tanto respecto al pasado como al futuro. Imaginación tiene que ver con lo contingente. Muy bien. Escolio. ¿De qué forma se haga esto? Lo explicaré en pocas palabras. Hemos demostrado antes que aunque las cosas no existan, el alma las imagina siempre como presentes, a menos que surjan causas que excluyan su existencia presente. Hemos demostrado además que si el cuerpo humano ha sido una vez afectado simultáneamente por dos cuerpos, tan pronto el alma imagine más tarde uno de ellos, recordará al instante también el otro. Es decir, que contemplará a ambos como presentes, a menos que surjan causas que excluyan su existencia presente. Nadie duda, por otra parte, de que también imaginamos el tiempo, a saber, porque imaginamos que unos cuerpos se mueven más lenta o más rápidamente o igual que otros. Supongamos, pues, a un niño que ayer por la mañana vio por primera vez a Pedro, a mediodía a Pablo y por la tarde a Simeón, y hoy por la mañana de nuevo ve a Pedro. Es evidente que tan pronto como vea amanecer, verá al punto que el sol recorre la misma zona del cielo que el día precedente. Es decir, que verá el día entero y a la vez imaginará con la mañana a Pedro, con el mediodía a Pablo y con la tarde a Simeón. Es decir, que imaginará la existencia de Pablo y de Simeón en relación con el tiempo futuro. En cambio, si ve a Simeón por la mañana, relacionará a Pablo y a Pedro con el tiempo pasado. ¿Bien? Vale, ¿de acuerdo? Al imaginarlos simultáneamente con el tiempo pasado y todo esto con tanta mayor constancia cuanto con mayor frecuencia los haya visto en ese orden. ¿De acuerdo? Bueno, aquí Spinoza siempre tan pedagógico, tan didáctico, a partir de ejemplos concretos fácilmente entendibles, nos intenta explicar la complejidad
del tiempo. ¿De acuerdo? Asociamos. O sea, aquí intenta decir, si yo he visto este bolígrafo por la mañana, pues lo asociaré a la mañana. Cuando lo vuelva a ver, por aquella cosa que luego explicaría Freud de la asociación de ideas, lo asociaré a una mañana. Y si otra cosa las veo por la tarde, lo asociaré a una tarde. Y si el sol está arriba en cierto momento del día, pues siempre en ese momento del día voy a mirar hacia arriba y siempre va a estar el sol. Eso nos acerca a la cuestión del tiempo. Está relacionando el tiempo y el espacio. Quizá Albert Einstein se vio estimulado por este escrito de Spinoza para sus teorías de la relatividad, pero él está aquí problematizando muy bien la cuestión del tiempo. Vamos a seguir leyendo. Dice así, y si alguna vez sucede que otra tarde, en lugar de Simeón, ve a Jacobo, a la mañana siguiente imaginará junto con la tarde, ora a Simeón, ora a Jacobo, y no a ambos a la vez, puesto que suponemos que por la tarde solo ha visto a uno de los dos y no a ambos a la vez. De ahí que su imaginación fluctuará y con la tarde futura imaginará ora a este, ora a aquel. Es decir, que no contemplará el futuro de ninguno de los dos como cierto, sino el de ambos como contingente. Y esta fluctuación de la imaginación será la misma cuando ésta se refiere a cosas que contemplamos de la misma forma descrita, pero en relación con el pasado o con el presente. Y en consecuencia, imaginaremos las cosas como contingentes, tanto si se refieren al presente como al pasado o al futuro. ¿De acuerdo? La imaginación, como hemos dicho antes, que es ese primer género del conocimiento, es contingente. Todo lo que captamos por la imaginación, nos viene a decir Spinoza, es prescindible, puede no ser, o lo que ahora es puede no serlo en otro momento, no es eterno, no es inmutable, no es una verdad platónica, no es una verdad espinocista, no hay una verdad ontológica, puede cambiar. Por eso no es una verdad necesaria la que se adquiere con la imaginación, como acaba de demostrar Spinoza, sino que es contingente. Corolario 2. Es propio de la naturaleza de la razón percibir las cosas bajo alguna especie de eternidad. Interesante el concepto de eternidad que nos lo explica en este corolario 2. Y dice así, demostración. En efecto, es propio de la naturaleza de la razón contemplar las cosas como necesarias y no como contingentes. La razón, estamos hablando de la razón, que es el segundo género del conocimiento, ya está mucho más evolucionado que el primer género de conocimiento, que es la imaginación. Pues bien, la razón, nos dice Spinoza, funciona en estos términos. Y esta necesidad de las cosas la percibe con verdad, esto es, tal como es en sí. Ahora bien, esta necesidad de las cosas es la misma necesidad de la naturaleza eterna de Dios. Luego, es propio de la naturaleza de la razón contemplar las cosas bajo esta especie de eternidad. Súper interesante. Esta es otra de las famosas frases de Spinoza, ¿no? Subespecie a eternitatis, perdón. ¿eh? Es propio de la naturaleza de la razón contemplar las cosas bajo esta especie de eternidad, subespecie eternitatis, bajo esta especie de eternidad. Es decir, es propio de la naturaleza de la razón contemplar las cosas como necesarias, no como contingentes. Esta necesidad de las cosas se perciben con verdad, como son en sí. Esta necesidad de las cosas es la misma necesidad de la naturaleza eterna de Dios. Contemplamos la naturaleza eterna de Dios y la contemplamos desde ese mismo Dios, desde esa misma eternidad. Por eso dice Spinoza, luego es propio de la naturaleza de la razón contemplar las cosas bajo esta especie de eternidad. Añádase a ello que los fundamentos de la razón son nociones que explican aquello que es común a todas las cosas y que no explican la esencia de ninguna cosa singular y, por tanto,
deben ser concebidas no en relación alguna con el tiempo, sino bajo alguna especie de eternidad. La eternidad trasciende el tiempo. Tiempo y espacio están muy bien, nos sirven de guías para movernos aquí como vulgares cuerpos, ¿no? Bien, la eternidad es otra cosa. La eternidad trasciende el tiempo y el espacio. Y nosotros, si captamos la realidad, si podemos pensar en tanto que almas que podemos entender, somos parte de ese alma o de esa divinidad, de ese entendimiento divino, ¿no? Como decíamos antes, podemos contemplar una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Así es. La proposición 45 nos dice que cada idea de cualquier cuerpo o cosa singular que existe en acto implica necesariamente la esencia eterna e infinita de Dios. Demostración. La idea de una cosa singular que existe en acto implica necesariamente tanto la esencia como la existencia de esa cosa. Pero las cosas singulares no se pueden concebir sin Dios, sino que, como tienen a Dios por causa, en cuanto que se lo concibe bajo un atributo del que ellas son modos, sus ideas deben implicar necesariamente el concepto de su atributo. Esto es, la esencia eterna e infinita de Dios. ¿Veis todas esas demostraciones que hacía Spinoza anteriormente, definiciones y tal? Ahora las saca, las va juntando, va haciendo una pura geometría. Son ecuaciones de la metafísica. Y luego veremos estas ecuaciones aplicadas a las pasiones, por ejemplo, que es una parte muy interesante a la que llegaremos en breve. Escolio. Aquí no entiendo por existencia la duración, esto es, la existencia en cuanto que es concebida abstractamente y como una especie de cantidad. La pregunta sería, ¿el tiempo tiene existencia? ¿El tiempo tiene esencia? ¿El tiempo es como un unicornio? El unicornio tiene esencia, pero no tiene existencia. ¿Nos está diciendo aquí Spinoza que el tiempo es como un unicornio? Vamos a ver. Dice, aquí no entiendo por existencia la duración, esto es, la existencia en cuanto que es concebida abstractamente como una especie de cantidad, pues hablo de la misma naturaleza de la existencia que se atribuye a las cosas singulares por el hecho de que de la necesidad eterna de Dios proceden infinitas cosas en infinitos modos. Hablo, digo, de la existencia misma. Hablo de la existencia misma de las cosas singulares en cuanto que son en Dios. Pues, aunque cada una esté determinada por otra cosa singular a existir de cierta manera, la fuerza, sin embargo, con que cada una persevera en la existencia, se sigue de la necesidad eterna de Dios. Y este es otro de los pensamientos maravillosos de Spinoza. La perseverancia en el ser, perseverar en el existir, esa fuerza que tenemos todos los seres humanos, animales y demás, por no dejar de existir, por intentar existir. Aquel que no quiere existir tiene una patología. Estamos fabricados para existir y tenemos ese ímpetu por perseverar en la existencia. Por eso dice Spinoza, aunque cada una esté determinada por otra cosa singular, a existir de cierta manera, la fuerza, a veces dicen el conatus, esa fuerza que tenemos, sin embargo, con que cada una persevera en la existencia, se sigue de la necesidad eterna de Dios. Dios es el origen de ese conatus. Proposición 46. Dice así. El conocimiento de la esencia eterna e infinita de Dios que implica cada idea es adecuado y perfecto. El conocimiento de la esencia eterna e infinita de Dios que implica cada idea es adecuado y perfecto. Demostración. La demostración
de la proposición precedente es universal y ya se considere una cosa como parte, ya como todo, su idea, ya sea de un todo, ya de una parte, implicará la esencia eterna e infinita de Dios. Por tanto, aquello que da el conocimiento de la esencia eterna e infinita de Dios es común a todo y se halla en la parte igual que en el todo, y por lo mismo ese conocimiento será adecuado. Vamos viendo también esa infinitud de la que habla Spinoza, ¿no? De ese todo es Dios, la única sustancia es Dios. Proposición 47. El alma humana tiene un conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Demostración. El alma humana tiene ideas por las que se percibe a sí misma, su cuerpo y los cuerpos externos como existentes en acto, y por tanto tiene un conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Claro, el alma, en tanto que parte de Dios, modos, atributos, formas de partícipe del entendimiento divino, en tanto que conocemos el alma, conocemos a Dios. Claro, aquí alguno puede preguntar, vale, sí, dice Spinoza que el alma tiene ideas por las que se percibe a sí misma, vale, ¿y cómo sabes tú que se percibe a sí misma el alma? Bueno, piensa en tuyo, piensa en ti mismo, profundiza, haz una introspección. En el momento en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, estamos conociendo la esencia de Dios, esa esencia eterna e infinita de la que está hablando. ¿Cuál es el escollo? Dice, a partir de aquí vemos que la esencia infinita de Dios y su eternidad son conocidas por todos. Y como todas las cosas son en Dios y son concebidas por Dios, se sigue que de este conocimiento podemos deducir muchísimas cosas que conozcamos adecuadamente y formar así aquel tercer género de conocimiento del que hemos hablado en el escolio 2 de la proposición 40, la segunda parte, y de cuya excelencia y utilidad nos corresponderá hablar en la quinta parte. Recuerdo, ese tercer género es la ciencia intuitiva, el tener la idea de los atributos de Dios que se te presenta clara y distintamente. Ese es el tercer género de conocimiento y el más evolucionado. B. En cuanto a que los hombres no tienen un conocimiento tan claro de Dios como de las nociones comunes, se debe a que no pueden imaginar a Dios como a los cuerpos y a que unieron el nombre Dios a las imágenes de las cosas que suelen ver, lo cual apenas sí pudieron evitar, porque los hombres son continuamente afectados por los cuerpos exteriores. En efecto, la mayor parte de los errores solo consisten en que no aplicamos correctamente los nombres a las cosas. Y así, cuando uno dice que las líneas que se trazan desde el centro del círculo a su circunferencia son desiguales, es que ese tal, entonces al menos, entiende por círculo otra cosa que los matemáticos. Y cuando los hombres se equivocan en un cálculo, tienen unos números en la mente y otros en el papel. De ahí que si consideras su mente, sin duda que no se equivocan, pero parecen equivocarse porque pensamos que tienen en su mente los números que están en el papel. De no ser así, no creeríamos en absoluto que se equivocan, que no, como no he creído yo, que se equivocaba uno al que hace poco he oído gritar que su patio había volado a la gallina del vecino. ¿Mm? Porque es obvio que su mente me era bastante clara. Y de aquí surgen muchas controversias. A saber, de que los hombres no explican correctamente su mente o de que interpretan mal la mente del otro. Pues en realidad, mientras se contradicen de plano unos a otros, piensan cosas idénticas o diversas, de suerte que los errores y absurdos que creen existir en otro no son tales. Proposición 48. En el alma
no se da ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa, que también es determinada por otra, y esta a su vez por otra, y así al infinito. Demostración. El alma es un modo cierto y determinado del pensar, y por tanto no puede ser causa libre de sus acciones, es decir, que no puede tener una facultad absoluta de querer y no querer, sino que debe ser determinada a querer esto o aquello por una causa, la cual también es determinada por otra, y esta de nuevo por otra, etcétera. ¿Veis aquí? Este es uno de los puntos claves del determinismo de Spinoza. Ya veíamos en vídeos y en audios y en podcasts anteriores que para Spinoza no existe la libertad. El que se cree libre es libre porque desconoce todo lo que influye en sí mismo y que le está determinando a obrar de tal manera. ¿Qué es lo que me determina a mí a estar ahora delante de ustedes hablando, comentando este maravilloso texto de Spinoza? ¿Elijo libremente hacerlo? ¿O es el producto de otras cuestiones, interacciones? Esto es una relación de causa-efecto como bolas de billar. Pues eso es, dice Spinoza. ¿Cuál es el escollo de todo esto? Dice, de esta misma manera, se demuestra que en el alma no se da ninguna facultad absoluta de entender, desear, amar, etc. De donde se sigue que estas facultades y otras similares o son totalmente ficticias o no son más que entes metafísicos, o sea, universales, que solemos formar a partir de los particulares. De ahí que el entendimiento y la voluntad son a esta o aquella idea o a esta o aquella abolición, como es la petreidad a esta y aquella piedra, o como es el hombre a Pedro y Pablo. En cuanto a las causas de por qué los hombres se creen que son libres, las hemos explicado en el apéndice de la primera parte. B. Pero antes de seguir adelante, debo advertir aquí que yo entiendo por voluntad la facultad de afirmar y de negar, y no el deseo. Digo que entiendo la facultad con que el alma afirma o niega qué es lo verdadero y qué lo falso, y no el deseo con que el alma apetece o aborrece las cosas. Mas, después que hemos demostrado que estas facultades son nociones universales que no se distinguen de los singulares de los que las formamos, hay que indagar ya si las mismas voliciones son algo aparte de las mismas ideas de las cosas. Querer, desear, es lo mismo que tener la idea. Hay que indagar, digo, si en el alma se da alguna afirmación y negación aparte de aquella que implica la idea en cuanto idea, acerca de lo cual véase la proposición siguiente, a fin de que el pensamiento no se reduzca a pinturas. Qué interesante, el pensamiento como pintura. El pensamiento como pintura. Esto nos recuerda también a Wittgenstein, un gran lector de Spinoza, ¿no? La pintura, que se reduzca a pintura. Al tener una idea, estamos dibujando algo en nuestra mente. Cuando alguien dice que tiene memoria fotográfica, piensa en pinturas, en fotografías. Son temas que trata la ciencia actual y que aquí parece que Spinoza está ya adelantando. Pues por ideas no entiendo imágenes como aquellas que se forman en el fondo del ojo o, si se quiere, en el medio del cerebro, sino los conceptos del pensamiento, los conceptos del pensamiento. Bueno, amigas, amigos, dejamos aquí nuestra lectura comentada de la maravillosa ética demostrada según el orden geométrico y proseguimos el próximo día a partir de la interesantísima proposición 49 de la segunda parte. Ya queda poco para la tercera y estupendérrima parte del libro. Un abrazo. Hasta pronto.